Bueno, pues ya les adelantaba que estaríamos conversando con 3 expertos en esta materia de seguridad. Y pues para saber de entrada qué les pareció este plan presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por las autoridades en materia de seguridad. Me acompaña aquí en el foro Javier Oliva, profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Javier, muchas gracias. Adela, muchas gracias por la invitación. Lo que queda de nosotros, decíamos, no, todavía estamos aquí. Escuchaba la entrevista de Elías Ayub sobre la inteligencia artificial y la edad. Muy interesante. ¿Verdad? Sí. Si no la han visto, véanla, ya está en línea. Y también nos acompaña Alberto Capella, vía Zoom, ex secretario de Seguridad de Quintana Roo, de Morelos y de Tijuana, actualmente socio fundador de ACE Consultores. ¿Cómo estás, Alberto? Adela, con el gusto de estar aquí, muy buenos días. Buen día. Javier, un abrazo. Muchas gracias. Y Alexei Chévez también nos acompaña, consultor en temas de seguridad nacional, también vía Zoom. La maravilla de las nuevas tecnologías que podemos estar todos, por cierto, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial será todavía mejor. Mejor. Más y mejor. De entrada, Javier, te pregunto, ¿qué te pareció este plan presentado, el plan de seguridad? En términos generales me parece una salida adecuada, porque pues además a un problema que tiene décadas que se ha venido agravando en el país. Y yo quisiera darle un poco más, no solamente a la presentación del documento y al propio evento en la entrevista matutina con la presidenta, sino también quienes llegan, ¿no? Esto es importante, y sobre todo estando y saludo a Alberto Capella, me da mucho gusto, es un profesional de estos temas, y Alexei también, un buen analista, saludos allá a Cuernavaca. ¿A qué me refiero? A que hay una propensión dentro del Poder Civil a la improvisación de funcionarios, medidas, ocurrencias, voluntarismos, ¿no? Que para mí son 3 graves defectos dentro del ejercicio de la función pública. Parece que les gana la urgencia, ¿no? Exacto. Y entonces, con el caso de la designación de Omar García Harfuch y su equipo, me parece que por lo menos llegan personas que conocen el tema, ¿no? Es decir, no son unos improvisados. Tenemos a la nueva secretaria del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos al nuevo director del Centro Nacional de Inteligencia, que viene de ser responsable de la Policía de Investigación. Entonces me parece que hay elementos que hablan de un profesionalismo, trayectoria y conocimiento que de alguna forma se puede contrastar con sexenios anteriores, para ir muy lejos, ¿no? El anterior, en donde pues eran vistas más posiciones políticas, Alfonso Durazo buscando ser gobernador de Sonora, el subsecretario buscando ser candidato al gobierno de Coahuila, en fin. Esta es una variable de contexto muy importante. Y por la otra, desde luego que se hacen los balances, los números. Hablabas respecto del número de homicidios, ¿no? Cerrando números en alrededor de 200,000, lo cual lo hace el sexenio más violento, por lo menos en lo que llevamos del siglo XXI. Y que en ese sentido, la presentación del documento de ayer, yo lo dividiría en 3 muy rápidamente. 1, ¿qué es lo que continúa? ¿Qué es lo que se innova y qué es lo que faltó? ¿No? Okay. En ese sentido. ¿Qué continúa? Sí, ¿qué continúa? ¿Qué se aporta? ¿No? Porque cada sexenio tiene, cada administración, lógicamente, o municipio estatal, gobierno estatal, tienen sus planteamientos, ¿no? Que, pues, en este sentido responden, por ejemplo, me adelanto después a la plática, por ejemplo, la creación de la Subsecretaría de Inteligencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué falta en el contexto internacional? No hubo una palabra de una palabra. No obstante, la ubicación geopolítica clave de nuestro país, no hubo una sola mención, ¿no? Como si fuéramos una ínsula, ¿no? Y en realidad tenemos un papel preponderante en ese sentido. En ese sentido. Alberto, unos primeros apuntes al respecto. Gracias, Adela. Yo me di a la tarea en los últimos meses, cuando en la etapa de transición se plantearon estos 4 puntos fundamentales que se ratificaron en días pasados, y me puse a analizar desde la época de Fox qué es lo que había pasado, qué se había propuesto en el inicio de ese sexenio. En la llegada de Fox es un parteaguas en temas de seguridad en el antes y el después. La llegada de esa
esquema democrático en nuestro país, modifica de manera sustancial el alineamiento vertical y control que gobiernos priistas venían manejando de muchos temas. En la situación del narcotráfico no era la realidad que estamos viviendo en este momento, si bien es cierto eran ya sumamente poderosos, no tenían la capacidad o las capacidades que tienen en estos momentos, no estaban en jaque 29 entidades federativas como las que tenemos en este momento. Si acaso en la época foxista empezaron a entrar en crisis de una manera dramática 5 entidades federativas en aquel tiempo, y el presidente Fox presenta a lo largo de su periodo, no al inicio de su gobierno, fíjate lo curioso, no era un gran tema el tema de la seguridad al inicio del gobierno foxista, y él presenta a lo largo de los 6 años, particularmente en el 2004, un decálogo de 10 puntos básicos, estratégicos, que de alguna manera consideraban que era la parte fundamental importante en aquel tiempo. En la época de Calderón ya el tema es un gran tema, hay una enorme preocupación, y el presidente Calderón propone 3 ejes estratégicos al inicio de su administración, que después va desarrollando en un nivel un poco más sofisticado. El tercer eje coincide prácticamente con el tercer eje del actual gobierno. El primero de ellos fue la contención y el debilitamiento de las organizaciones criminales. El segundo del presidente Calderón fue el fortalecimiento, depuración y reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia. Y el tercer eje fundamental fue la reconstrucción del tejido social y el tema de la prevención del delito, que tiene que ver mucho con el tema de atender la situación de las causas, que es el punto número 1. El presidente Peña Nieto presenta 6 ejes estratégicos, habla en el primer tema, dadas las dimensiones de lo que había en el 2012, de confrontar de una manera muy importante 2 delitos sustanciales: la situación del secuestro y otra vez el tema de los homicidios, que ya era una variante muy preocupante hace 12 años en la República Mexicana. Se fue de una manera muy determinante también en el segundo de los ejes que plantea en la situación de prevención del delito. Considero yo que la propuesta del presidente Peña Nieto en materia preventiva ha sido una de las más sofisticadas que cualquier sexenio ha presentado como una propuesta. Y un punto fundamental que destacó en el último de sus ejes fue el que toda su política en materia de seguridad sería evaluada de manera reiterativa. Como todos sabemos, llegó el tema de Yotzinapa y otros conflictos, y prácticamente todas estas buenas intenciones, estas estrategias que se plantearon, pues tuvieron un rumbo no en el sentido que hubiésemos querido las y los mexicanos. El presidente López Obrador presenta 8 propuestas fundamentales, que vienen siendo prácticamente el sustento de los 4 ejes o 4 propuestas que en las últimas horas se ha presentado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo destacaría pues el hecho de la creación del tema de la Guardia Nacional, que ha sido la bandera fundamental que han presentado, y coincide totalmente el primero de ellos, que es la atención de las causas, que nuevamente se repite de una manera muy determinante. Yo rescataría el tercero de los ejes y el cuarto de esta propuesta de este sexenio. El hecho de hablar de inteligencia e investigación es la primera vez que desde la época foxista se destaca y se catapulta un tema que es fundamental en la nueva visión de cómo atender la seguridad pública, no solamente en México, sino alrededor del mundo. Entonces considero que eso es muy positivo. Y el último, que ya está muy trillado, que se viene manejando en todos los sexenios, que es el tema de la coordinación institucional, pero lo que sí destacaría yo, independientemente de lo trillado, que es un tema extremadamente necesario, dado el debilitamiento y la ineficacia tan evidente de los gobiernos locales y del gobierno de la República en los últimos años en la atención del fenómeno, particularmente en el combate al crimen organizado. Yo no sé si coincidan, Alexei, te escuchamos, pero bueno, lo distinto al menos es el reconocimiento de que hay un problema, ¿no? También, y pues lo vimos ayer, ¿no? En esta visita que hizo Omar García Harfuch a Culiacán, ¿no? Alexei. Adela. Buen día. Doctor Berto, buenas tardes. Días. Sí. Definitivamente yo coincido con mis colegas. Me pareció muy inteligente la manera en que lo está manejando el doctor Oliva. Hay miradas al pasado y al presente.
Alberto lo tiene muy claro en fortalecer la inteligencia policial y la coordinación con la Federación y el Estado. Este es el guiño hacia adelante. Yo creo que estamos hablando sigilosamente de un nuevo cambio de rumbo. Obviamente no lo están haciendo tan estridentemente como debería de ser, por no ofender a algunos grupos o partes de la administración anterior. Yo rescato enormemente el regresar al Sistema Nacional de Seguridad, las capacitaciones a los estados, algo tan necesario, el volver a apoyar las capacidades tácticas y de inteligencia de los estados, se me hace algo enormemente importante en esta nueva relación entre el gobierno estatal y los gobiernos federales. Y bueno, y lo estamos viendo, como ustedes estaban comentando hace rato, con las visitas que está empezando a hacer el secretario, junto con las gentes del CNI, junto con las gentes del Secretariado Ejecutivo. Pues me imagino que para empezar a sacar un diagnóstico y empezar a ver de qué manera podemos seguir apoyando de parte del gobierno federal a los gobiernos estatales. Me gusta mucho la propuesta de una generación de 32 unidades de Guardia Nacional, que entonces estarían específicamente designadas para resolver las problemáticas de cada estado. Me gusta también que se está tratando de establecer una métrica donde podamos ver resultados tangibles, algo que escapó completamente en la administración anterior. No había nadie que fuera responsable de si esto funcionaba o no funcionaba. Y si no funcionaba, bueno, ardiendo el asunto o mandábamos más soldados. Esto parece ser que ya no va a ser así. Ahora sí va a haber corresponsables y esto es muy importante para una nueva formación de un aparato de seguridad. Yo creo que no podemos ver o no debemos de pedir inmediatamente resultados por la situación en la que se encuentra actualmente el territorio nacional en relación a los grupos y organizaciones criminales, pero definitivamente son unos buenos primeros pasos. ¿Coincides, doctor Javier? Sí, en términos, sí, desde luego, porque siempre se pueden hacer observaciones críticas, que también es necesario formularlas. Otro aspecto que a mí me parece relevante a destacar en este sentido es que hay una alusión a la importancia que tienen las fiscalías en los estados. Claro, respetando la soberanía y la autonomía de estos órganos de administración de la justicia, pues evidentemente una carpeta mal integrada cuando llega un juez pues se rechaza, ¿no? Es lo de siempre, no, exactamente. Claro. No. Y el otro dato que a mí me parece que es importante considerar, Adela, es que el 95% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. Solo el 5%, en números redondos, corresponden a delitos del fuero federal. Entonces, también es importante la focalización de esta comisión de delitos que vulnera a las personas que viven en las zonas conurbadas de la Ciudad de México, sí. El asalto a transporte urbano, el asalto a transeúnte, a negocios, la extorsión, en fin. Sí me parece que esta es una parte que debe estar ahí. Y algo que comentaba Alexei, que a mí me parece clave. México, desde hace tiempo, su sistema político vive en una tensión permanente. ¿A qué me refiero? Que la descentralización de la decisión política está en los hechos. Tenemos alcaldesas, diputados locales, gobernadoras, gobernadores, diputados, senadores, de los más distintos partidos, pero la decisión fiscal sigue centralizada. Sí. Es decir, ahora que viene la presentación del presupuesto, nuevamente vamos a ver de manera absurda venir a las gobernadoras y gobernadores a litigar su presupuesto. Sí. Entonces, ¿dónde está la desconcentración de la decisión fiscal? Entonces, es ahí donde venimos de una constante concentración del poder, en donde incluye también a los programas de seguridad pública. Entonces, cuando se habla, vamos a fortalecer a las policías, siempre se piensa en darles armamento. Es que no solamente ese es el tema. Alberto conoce muy bien esos temas, ¿no? Es decir, las policías locales requieren un estilo de vida, reconocimiento social, seguro de vida, etcétera, ¿no? Entonces, mientras no se fortalezcan las policías locales, municipales y estatales, vamos a lograr, ninguna sociedad ha sido derrotada por el crimen organizado en la historia, ¿no? Entonces, pero nos vamos a tardar más tiempo. Pero si tomamos las fuerzas locales, que a mí me parece que es una de las variables que tiene que estar muy, muy, muy presente. Y otra cosa que hay que destacar de la presentación del programa, la revisión a fondo y la estructura de los sistemas penitenciarios a nivel estatal, ¿no? Que
de manera cárceles, eufemística se llaman centros de readaptación social, que de eso no todo tiene menos nada, eso, exactamente, claro, ¿no? claro. Entonces, sí hay, insisto, hay estos puntos Son que... escuelas del crimen. ¿Cuántos delitos se cometen como el secuestro ¿Desde express? ahí? Pues, desde ahí, ¿no? Entonces, sí me parece que estamos en un punto de partida, insisto, en donde, como tú lo apuntabas, coincido, hay una reconsideración de lo que no se ha hecho. Y en ese sentido podemos, finalmente todos los inicios, como cuando recién te enamoras, te cambias de casa, todos los comienzos son entusiastas, ¿no? Sí, bueno, pues sí, por lo menos. Que lo dejemos así. Por lo menos. Ahora, esto que dijo la presidenta en el sentido de que no vamos a regresar a la guerra de Calderón, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir abrazos, no balazos? ¿Qué quiere decir, Alberto, Alexei? Sí, yo considero que estamos partiendo de una falacia equivocada, histórica, y lo tengo que subrayar, Adela, porque si no partimos de situaciones objetivas, nos vamos a equivocar. El presidente Calderón, cuando analicé de fondo, en la consultoría analizamos de fondo, lo que había pasado a partir del 1990 en adelante, el tema criminal. La situación en el año 2000 era una situación crítica. Recordarás la gran marcha en el año 2004 en la Ciudad de México, buscando obviamente paz y tranquilidad. Fue el primer gran movimiento social. Hay una equivocación enorme en el sexenio calderonista al utilizar la palabra guerra. Si se hubiera utilizado establecer el Estado de Derecho o cero Que tolerancia, luego alguna otra cosa. rectificaron, ¿no? Y entonces ya se hablaba de lucha, en fin. Así es. Y ese error, bueno, pues ha trascendido de una manera dramática 18 años después, fíjate, de qué estamos hablando. Pero la realidad que se vivía en aquel tiempo era verdaderamente dramática y el empoderamiento de los grupos criminales era sumamente determinante. Yo coincido que es esperanzador lo que estamos viendo en este momento, cuando menos hay un cambio y una visión distinta a lo que se vio y se planteó en el año 2018, que iba exactamente contra natura, era exactamente lo contrario a lo que se debía hacer en aquel momento, y bueno, pues los resultados los estamos sufriendo en esta etapa. Yo vería tres elementos y tres barreras fundamentales que habría que atender y no descuidar en este proceso. Primero, la colusión de la clase política local con el crimen organizado en muchas regiones de México. Alcaldes, diputados, funcionarios de cierto nivel, en muchas regiones de nuestro país, lamentablemente en este descontrol que se ha vivido en la última década, han ganado espacios políticos e institucionales de una manera muy importante las 175 organizaciones criminales que tenemos detectadas en las 32 entidades federativas. Y esa es probablemente la gran barrera que nos vamos a encontrar en los próximos meses y en los próximos años. El segundo es, sigue de una manera dramática, ahorita creo mucho más dramática que anteriormente, ha venido empeorando, la deficiencia, las carencias y la incertidumbre laboral y personal de los operadores del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia. Policías, ministerios públicos particularmente, policías de investigación, peritos, hay una incertidumbre total en la parte local. Y el tercer reto, la tercera complicación es el debilitamiento inédito del Poder Judicial. O sea, llámese como se llame, la incertidumbre que se está viviendo en la parte federal obviamente impacta en el tema local. Y en la cadena de justicia, que es la prevención, que le toca a las policías preventivas de los 3 órdenes del gobierno. El tema de procuración de justicia, que es investigar ahí sobre los delincuentes. El tercero, la administración de justicia, que es el que de alguna manera está sumamente debilitado ahorita, y el de reinserción y readaptación social. Esa cadena tiene mucho debilitamiento, y no solamente con voluntad política las condiciones pueden cambiar. Tiene que haber una estrategia muy inteligente, sumamente asertiva y como traje a la medida para cada una de las 32 entidades federativas para que realmente sintamos un cambio y un avance estratégico en los próximos meses. Pero sí ven la voluntad política hoy, Alexei. A ver, tú decías, doctor Javier, que nunca el crimen organizado le ha ganado al Estado. Pero es el caso de Italia y Colombia. Por ejemplo, pero ¿ante qué estamos en este momento, no? Porque pareciera pues que ahora cuando ellos quieran se detiene la violencia, ¿no? Por eso el liderazgo político es tan importante. Y la voluntad política, sin duda. Alexei.
Definitivamente estamos entre un punto de inflexión. No podemos continuar con las políticas de seguridad pública que se establecieron en el sexenio anterior. Esto nos ha llevado a donde estamos hoy en día. Ha sido una política fallida por todos los parámetros que lo queramos medir, y hoy en día, si no empezamos a recuperar la capacidad del Estado para ejercer y controlar la violencia, que es la potestad del Estado, estamos muy cercanos a terminar como estaba empezando Colombia hace algunos años, como le pasó a Italia, hace otros más. Entonces, definitivamente estamos ante esta disyuntiva donde es imperativo para esta administración empezar a actuar. De ahí que viene el mensaje de no vamos a regresar a las épocas de Calderón. Es un guiño, a mí me gustó mucho la interpretación que le dio Alberto. Definitivamente y curiosamente, si nosotros entendemos qué es lo que está sucediendo, estas nuevas políticas que están implementando empezaron con Fox y con Calderón. O sea, el sistema nacional, la capacitación a los policías, la creación de un centro de inteligencia, etcétera. Todas estas son estrategias que se llevaron a cabo durante la administración foxista y calderonista, que lo único que hizo la administración del licenciado Peña fue continuar con este mismo rumbo. Ahí la llevábamos. Desafortunadamente, bueno, pues viene esta nueva visión que echa al traste todo lo que habíamos hecho, pero yo sí quiero insistir en algo. Si no empezamos hoy a empezar a recomponer la seguridad en el país, nos puede tomar muchos más años de los que ya nos va a tomar. Esto es una labor de más de un sexenio. Sí, esto que vimos ayer, el secretario de Seguridad andando en las calles de Culiacán, es un mensaje y es un inicio de que hay autoridad, de que aquí estamos y hay autoridad. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, indudablemente que es el escenario de lo que ocurre en Culiacán en particular, sí. Y algunos municipios aledaños de Sinaloa con Durango, pues son, como sabemos, el resultado de la confrontación, de la desarticulación de la organización criminal más longeva en la historia del país, que era la que encabezaban Juan José Esparragosa, Ismael Zambada y propio Joaquín Guzmán Loera. Ninguno de los tres están ya. Uno está sentenciado, el otro no se ha comprobado, pero se rumora que ya falleció, y el otro más está detenido. Entonces esto ha provocado esta que es usual, ¿no? A mí me llamó la atención también que en el programa que se presentó ayer se habla de ir por objetivos prioritarios, es decir, los cabecillas de las organizaciones. Sí, pero hace falta más, de decir... Pues sí, porque se reproduce. Claro, por eso cuando vemos operativos como los que se hacen en Estados Unidos o en Italia, ¿no?, donde se tienen a 30, 40, 50 o 100 personas que tienen que ver con la estructura de lavado de activos, ¿no?, evasores fiscales, y todo lo que es un consorcio criminal, si me permiten la expresión, ¿no? Entonces, me parece que es esa parte por la que hay que avanzar. Y entonces, porque si no te vas a ciertos objetivos que sí son es muy mediático y muy efectista en términos de percepción, pero en la práctica pues solamente se reproducen. Bueno, esperemos buenos resultados, porque además estaba con él caminando, estaba el nuevo secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, ¿no? Estaban caminando, que un militar de mucho prestigio, estaban ahí, pues un poco haciendo presencia de autoridad. Ahora, no es cualquier autoridad, eran 2 secretarios de Estado, claro, y el alto mando del Ejército y la Fuerza Aérea, que es la denominación de acuerdo a la ley orgánica, ¿no? Sí. Entonces, el mensaje de aquí está el Estado, ¿no? Es muy poderoso, uniformado, ¿no? Sí, también, ¿no? Entonces es un mensaje con fuerte. Tanques atrás, ¿no? Tanquetas eran. Tanquetas, sí, bueno. Pero como decía, aquí estamos, ¿no? Ya no. Es un poco decir, no estamos para abrazos, ¿no? Sí. Por lo menos no por el momento. Por el momento. Esa parte, y lo decía Alberto, creo que en su primera intervención, esa parte ya superada, y que en la presencia de lo que estamos viendo, no solamente en el caso de Sinaloa, sino de en otras entidades, allí está ya la presencia del Estado. Que es lo que se tiene que restituir, ¿no? Esta paz pública, ¿no?,
que obviamente es consecuencia de cosas que no se han hecho bien o cosas que se han dejado de hacer. Ahora, ayer le preguntaron al gobernador y cuál había sido el resultado de la reunión con los dos secretarios de Estado. Insisto, la verdad, muy poderoso verlos caminando ahí. Y dijo, pues que van a mandar más elementos de la Guardia. Y eso es lo que se ha venido haciendo, ¿no? De otros estados. Eso es una salida mediática, la verdad, eso no es lo trascendente. Digo, tampoco creo que pueda ni debiera decir lo que acordaron. Sí, claro, me queda claro, pero si eso es lo que se va a hacer, pues es lo mismo que se ha estado haciendo y entonces los resultados van a ser los mismos que hemos visto, ¿no? Ojalá y no, por eso quizá desde luego se van a desarrollar políticas y programas específicas, lo que un sociólogo peruano le llama acupuntura urbana, es decir, intervenciones muy precisas, específicas, medibles. El sexenio pasado no hubo programa especial para la seguridad nacional, ¿eh? ¿Con qué métrica vamos entonces a comparar el principio con el final, no? Claro. No sé quién quiera intervenir, Alexei, Alberto. Yo, si me permites, una parte del mensaje que está mandando la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso días anteriores con la cambio del comandante de la región militar que estableció que la paz en Culiacán va a regresar cuando decidan las organizaciones criminales. Claro. Este general hace 2 días lo asignaron a la Ciudad de México. Tiene otro puesto de relevancia, por supuesto, pero esto también viene con el mensaje que tú y Javier estaban hablando de el cambio, que se note que a pesar de 170 y tantos homicidios, 170 y tantas desapariciones en lo que va de esta guerra, porque hay que verlo como lo que es una guerra por la reestructuración el mapa criminal de México, no nada más de Sinaloa, sino el mapa criminal de todo México, lo que está sucediendo hoy en día en Culiacán. Esa es la importancia de los mensajes sutiles que está empezando a mandar Omar García Harfuch y el general Trevilla. Hay otra administración, hay cosas que no van a ser toleradas y definitivamente va a haber un cambio, ¿no? Alberto. Coincido con la mesa en el sentido positivo de una voluntad política distinta, con una visión distinta, más discreta, digamos, no sin bravuconadas políticas de decir vamos por ellos, etcétera, etcétera, porque finalmente eso patea el avispero y provoca en esta suerte de guerrilla que ya estamos viviendo en muchas regiones de México, pues una reacción institucional. En términos de violencia, el sexenio no empezó bien, o sea, ha habido este mensaje en Chilpancingo, va a ser un antes y un después, o sea, ya el atentado directo con la clase política mexicana, que ya existía, pero la forma de hacerlo y la exhibición en la que se hace es inédita, es un parteaguas, es el símil de lo que sucedió en Michoacán en el año 2005, cuando empezó esta suerte de decapitar contrincantes, ahora se meten con el tema de la clase política, y eso obviamente genera mucho temor en los tomadores de decisiones en el ámbito local. Entonces, yo veo lo positivo, comparto el hecho de que hay la voluntad política se ve de la presidenta Claudia Sheinbaum, está acompañada de un personaje, en el caso de Omar García Harfuch, que conoce el tema, se ve un respeto institucional de las Fuerzas Armadas a la estrategia y a la visión de la presidenta de la República, lo cual también es positivo. La parte obviamente de las amenazas y las debilidades que tiene es que el Estado mexicano tiene una enorme complicación, hay una penetración muy clara y dramática por parte de la delincuencia en muchos sectores, y yo por ejemplo en mi tierra veo en Tijuana y le pregunto al policía ahora con estos cambios qué va a hacer y pues simplemente no saben qué contestar. Entonces el mover el tema del gerenciamiento del personal operativo, Adela, es un tema que tiene mucha ciencia, no es el hecho de decir yo ordeno, mando y las cosas se hacen, así no funciona. Necesitas toda una dinámica interior, entender el factor humano de los operadores del sistema, van a arriesgar sus vidas, están perdiendo sus vidas muchos de ellos en manos de la delincuencia. Entonces el inicio es positivo,
pero lo que sí debo dejar claro y subrayarlo, sobre todo en el análisis de lo que hemos vivido desde el año 2000, es que no es un escenario fácil. Considero yo que la recepción del país en este sexenio es la más complicada que se ha tenido en la historia contemporánea de México, y en ese nivel de reto se requiere obviamente una estrategia que, insisto, por lo menos a mí me deja por el momento buen sabor de boca. Sí, es que qué herencia, ¿no? No, más difícil sin duda alguna, por supuesto, de lo que llevamos del siglo XXI. Yo, para de una manera arbitraria establecer un arco cronológico, desde luego que es la más difícil, porque esta forma en donde el miedo atenaza las actividades cotidianas de las personas. La seguridad pública tutela tres cosas. Una, la integridad física de la persona, la integridad de sus bienes y el libre desempeño de sus actividades. Pues está todo trastocado, las tres. Pues por eso. Entonces, justo por eso la respuesta tiene que ser estructural, como lo han señalado mis compañeros de mesa, tiene que ser estructural. Y sobre todo el liderazgo político, ¿qué significa? Tomar decisiones que pueden no ser muy populares, pero no puedes gobernar con encuestas. Necesitas gobernar con liderazgo y anteponiendo esos intereses de la inmediatez al futuro de la nación. ¿Cómo se dejó llegar hasta este límite, Javier? Pues eso sería para otro programa, ¿no? Es que, no, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Cómo hacer? llegamos hasta aquí, no? Bueno, para mí una de las explicaciones, algo que apuntaba Alberto Capella hace un momento, y que es lo más adelantado que tenemos, imagínate, ya estoy hablando de los protocolos de Palermo del año 2000, una de las 5 características para que exista el crimen organizado es la protección del poder político local, ¿no? O sea, no lo estoy diciendo yo ni Alberto, o sea, está en el contexto internacional, por decirlo así. Claro, ya vamos para 25 años de los protocolos de Palermo, pero no deja de ser un referente, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, hay que avanzar en esa lógica y continuar, porque si no, de modo que nos quedemos de brazos cruzados ante esta pendiente de deterioro, ¿no? El traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, ¿es buena idea, Javier? Sí, claro. ¿Te parece que es una A mí buena sí, idea? a mí sí. Porque además el origen del 95% de personal es militar, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, es muy polémico ese tema, desde luego, pero sí me parece que ahora hay si de facto lo era, en este momento se reformaron 12 artículos de la Constitución y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el último día del sexenio del presidente López Obrador en ese momento, ¿no? ¿Tú coincides, Alexei, que es una buena idea? Yo coincido absolutamente con Javier. Ya es lo que tenemos, es una fuerza de 130,000 hombres. Ellos esperan crecer a 180,000 para el final de esta administración. Es lo que tenemos hoy en día en materia de seguridad, es lo que necesitamos inmediatamente. Y yo creo que el factor que hay que poner hoy en la mesa no es si es bueno o es malo, es qué se va a hacer con esta Guardia Nacional. Ya está consolidada, ya tiene un pie de fuerza muy grande. La idea es mandar a las 32 entidades una fuerza permanente, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con ella? ¿Cómo la vamos a capacitar? ¿Qué capacidades, con qué equipamiento los vamos a dotar? Hoy en día lo único que diferencia un Guardia Nacional de un soldado mexicano es que llevan el uniforme diferente, pero los cascos, los chalecos, el armamento sobre todo, no tienen opciones menos letales. Lo único que tienen es su fusil de asalto que lleva un soldado mexicano. No tienen pistolas, no tienen bastones retráctiles, no tienen agentes químicos, no tienen absolutamente nada que los asemeje con una policía, y hay que dotarlos de todo esto para que realmente tengan diferentes opciones de uso de fuerza y no las que acabamos de ver desafortunadamente hace unos días, donde dispararon contra los migrantes. Sí. Alberto, hace algún par de semanas que hablamos sobre este tema, decíamos que qué margen de maniobra tendría Omar García Harfuch, ¿no? Considerando que la Guardia Nacional pasaba a la Sedena, etcétera, pasaría a la Sedena. Pues parece que sí va a tener margen de maniobra, ¿no? Pues todo parece indicar que el apoyo y el espaldarazo y la fuerza que le está dando la señora presidenta le está permitiendo en esta primera etapa de gobierno tomar decisiones importantes. Esperemos que ya en los niveles medios y en toda la cadena de mando, pues esta visión
continúe. Yo soy de la visión de las autoridades civilistas, precisamente por el enorme admiración, cariño y respeto que le tengo a las Fuerzas Armadas. Considero que es una mala decisión poner todos los huevos de esta canasta tan compleja en la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya vimos el desgaste que se ha tenido, Adela, en el año 2004, 2005, 2006. Se mandó un contingente de miles de elementos castrenses a la Policía Federal en aquel tiempo, y pues la historia ya no la sabemos, ¿no? Entonces, esa tendencia considero que pues no tendrá un resultado inmediato. En aquel tiempo recuerdo que en una entrevista de Barry McCaffrey, el general Barry McCaffrey de Estados Unidos, uno de los personajes más reconocidos en aquel país y a nivel internacional, hablaba de cierta preocupación en México en el año 2005 por esta visión de crear nuevas instituciones en materia de seguridad, cuando él planteaba algo que yo he venido escuchando, desarrollando y que lo he hecho mío, que es el hecho de que las instituciones de seguridad pública no puedes desarrollarlas en 6 años, no puedes hacerlas crecer, funcionar en 6 años. Son instituciones que tardan cuando menos 15 años en empezar a darte resultados después de que las formas. Entonces, el país se está incendiando y pues no podemos estar analizando que vamos otra vez cada 6 años, en su momento la Gendarmería, luego la Guardia Nacional, ahora reoxigenar el tema de la Guardia Nacional y regresar en el 2024 a lo que veníamos haciendo en el 2006, que es ahora sí fortalecer la parte de las policías locales. Entonces, esta es una suerte de boomerang que le estás dando, correteándonos la cola, mientras el dragón llamado crimen organizado sigue alimentándose, creciendo, y yo con un poquito de diferencia, me quedo, Javier, creo que al crimen organizado nunca se le gana. No se le gana porque en el momento que agarras a uno, como gremlin sale otro y la actividad criminal subsiste. Entonces lo único que hacemos es estar quitando actores criminales, sustituyéndolos por otros. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se administra? ¿Qué se hace? No, es que el mercado criminal, mientras subsista la economía criminal, mientras subsista, fíjate, les comento una que parece esta broma. Estuve en Los Ángeles, California, hace tiempo con algunos personajes que ya se convirtieron en aliados de las instituciones, pero que en su momento fueron distinguidos líderes de organizaciones criminales. Y para mí era muy importante conocer las entrañas de estas organizaciones. Y en el momento del ataque que estaban teniendo en contra de México, que a veces es difícil defender las situaciones de corrupción y la ineficiencia que tenemos en México, pero en ese ataque diciendo que el problema de las drogas en Estados Unidos está provocado por los carteles mexicanos, yo hice una pregunta al final y le dije a los actores a ver, ¿qué pasaría si el día de mañana en Estados Unidos cerramos la frontera y no hay más drogas de México, ni de Colombia, ni de Centroamérica? Se acabaron las drogas del sur hacia Estados Unidos. ¿Qué pasaría en Estados Unidos al día siguiente? Y contesta uno y me dice, we are going to find internal suppliers. O sea, vamos a encontrar proveedores locales. Pues sí. Entonces les dije, entonces el problema no somos nosotros. El problema es la bronca que tienen ustedes en este mercado multimillonario en materia de consumo de drogas. Y de ahí todas las demás actividades que lamentablemente ya son una realidad en México, el huachicol, los delitos cibernéticos, el enorme problema tan preocupante de las extorsiones. La extorsión. Entonces, necesitamos acabar con esos mercados criminales, y es el momento que yo considero podríamos hablar de una derrota a la delincuencia. Pues ojalá. Optimistas entonces. En resumen, sí. Sí. Alberto, pues muchas gracias, Alexei, muchas gracias. Y yo creo, Javier, pues que se va a hacer algo más que estas reuniones de seguridad de cada mañana, ¿no? Yo me acuerdo que el expresidente López Obrador presumía mucho de que en qué administración había reuniones diarias de seguridad, pero que se traduzcan pues claro, en acciones, y acciones que sean sujetas de evaluación y en su momento de corrección, que es a lo que son impermeables no solamente la anterior presidencia de la República, sino usualmente son poco dados a ajustar ante evidentes errores, porque sucede, es parte normal del ejercicio de gobierno, a ajustar, a adecuar, ¿no? Sí, claro. Hacer evaluaciones. Claro. Si un programa cualquiera de salud, de educación, transporte, no se evalúa,
No hay forma de medir si avanzas o no, Sí, si claro. se están haciendo bien las cosas o no. Sin duda, pero cuando se tienen otros datos es muy complicado, ¿no? Ahora esperemos que ya no sea así. Pues sí. Javier, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a los tres, interesantísimo. Colegas, Muchísimas gracias. Hasta luego, colegas. Ya me imagino las historias Abrazo. que tienen los tres. Un día vamos a platicar Por de su supuesto. historia. Alexis. Muchas luego, gracias, Alberto. gracias Javier, muchas gracias. Voy contigo, Maru Rojas.